Bienvenidos a Generación Euro, para quienes nos veáis en tiempo real, de este miércoles 28 de febrero de 2024. Doctor Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis y el mejor economista de España. Una semana más, bienvenido y gracias por estar en Generación Euro. ¿Cómo estás? Bueno, muchísimas gracias y gracias por la introducción. Muchísimas gracias. Bueno, oye, ayer escuché un vídeo absolutamente incontestable en tu canal que recomiendo a todo el mundo que vea o que le eche un vistazo. Daniel Lacalle, filtráis por YouTube, inmediatamente llegáis al canal de Daniel Lacalle. No es que pues haya corrupción en el seno del socialismo, es que el socialismo, por definición, necesita a la corrupción. La razón de ser del socialismo es la corrupción. Sin corrupción, dicho de otra manera, para hacerlo más fácil, sin la corrupción el socialismo, Daniel, no existiría. Estamos asistiendo al enésimo capítulo de una larga historia de robo, de ejemplos, en el mejor de los casos, de mala gestión del dinero público y de los asuntos públicos, y en el peor de los casos, directamente de depredación de las arcas públicas. ¿Quieren ustedes más? Ahí tienen grandes naciones como Argentina hundidas después de décadas de socialismo. Esto que estamos viendo aquí son peanuts, por hablar en terminología anglosajona, si lo comparamos con otros países, pero no deja de ser, Daniel, un maldito escándalo. Es un absoluto escándalo, totalmente de acuerdo. Y la gente dice, pero bueno, ¿cómo que el socialismo no existe sin corrupción? Vamos a ver, el socialismo es la agresión constante a la libertad individual y a la libertad empresarial. Por lo tanto, es corrupción. De entrada, porque es darle al poder político un nivel de control sobre la economía y sobre la sociedad que es siempre la primera parte y la antesala de un proceso corrupto en el que se genera una serie de elementos, desde eso que llaman gasto clientelar, corrupción, desde eso que se llama el control de las instituciones, que es corrupción, y obviamente lo que estamos viendo todos los días, controlar la fiscalía, corrupción, negar la pandemia, hacer contratos opacos por más de 5.000 millones, corrupción. Todo lo que estamos viendo constantemente en el proceso de destrucción de la voluntad de los ciudadanos y de la voluntad de los seres libres individuales es corrupción. Y esto lo estamos viendo, y ahora sale lo de Coldo. ¿Y lo de Coldo qué es? Pues lo de Coldo es lo que ya sabíamos, el del Seagate, el rescate de Plus Ultra, corrupción, el rescate de discotecas, la utilización constante del dinero público de la manera más aleatoria y opaca, pagar un 700% más por las mascarillas que suministra la empresa de Coldo con respecto a las que llegan a través de concurso público, pagar un 55% más por las mascarillas que suministra Coldo y luego no pedir ni siquiera que le devuelvan el dinero cuando son fallidas, etcétera, etcétera. Eso es corrupción. Y lo que estamos viviendo ahora es el intento por parte de ese sistema corrupto de contener esa marea en un culpable, ¿no? El chivo expiatorio, con aquellas películas de la mafia en las que de repente pues a una persona la mandaban a la cárcel, y cuando salía de la cárcel venían todos y le hacían una fiesta porque se había portado bien y había defendido a la familia. Bueno, pues lo que están intentando es eso. ¿Cuál es el problema? El problema es que Ábalos sabe, porque ya ha visto lo que pasaba cuando lo desplazaron del ministerio de manera abrupta. Ábalos sabe que como entregue el acta de diputado, se abre un río de actuaciones judiciales que terminan inexorablemente o en un problema económico brutal o en la cárcel o las dos cosas. Entonces, lo que sabe Ábalos es que no puede caer en la trampa que le está intentando poner su propio partido para aceptar lo que sería su inmolación, porque su inmolación sería de órdago. Su inmolación sería de órdago, efectivamente. Lo que ocurre es que tú has descrito prácticas mafiosas, y yo estoy completamente de acuerdo. Atended simplemente, y
no hace falta que demos nombres, porque ya todos conocemos los tonos y las voces de todo el mundo, ¿no? Atended a declaraciones que estamos escuchando estos días, que por otra parte llevamos, en mi caso y en el caso de Daniel, más de 30 años escuchando, que es el tiempo que llevamos mirando esto, ¿no? Esto de os estáis equivocando, no sabéis lo que estáis haciendo. Esto es, de verdad, es de Francis Ford Coppola, es decir, yo le dije... Es verdad, ni siquiera de los intereses creados de Benavente, de las 3 cintas de la trilogía del Padrino, 9 o 10 horas, donde está condensado absolutamente todo lo que alguien, en el mejor y el peor de los casos, necesitaría para sobrevivir en este proceloso mundo. Pero además estamos hablando, por ir a términos meramente de gestión, que no son tampoco menos importantes, Daniel, de un perjuicio económico para las arcas del Estado, es decir, para los bolsillos de todos nosotros, absolutamente brutal. Tú dabas un dato ayer en tu canal, analizando todas estas cuestiones, es que se han llegado a pagar sobreprecios de más de un 700%. Es que es una maldita locura. Es que de verdad, es claro, que la gente debería visualizar esto. La gente lo debería visualizar porque piénsalo por un momento. Aquí, este gobierno ha contado con el mayor estímulo posible, que es el de los fondos Next Generation. Y las empresas, las pymes, las familias, que estamos, todo el mundo que hablamos, sabemos que no están recibiendo absolutamente nada de ese dinero. Pero sabemos que el señor Koldo y su trama recibieron fondos europeos inmediatamente. Tú, imagínate ahora cualquier pyme que lleva ahí cumplimentando esa maraña burocrática estúpida, esas imbecilidades que se les exigen con no sé qué de planes de género y de no sé cuántos, y el Koldo se ha levantado la pasta de los fondos. Piensa además en todos, en el perjuicio económico, porque aquí se ha negado, el Partido Socialista ha parado en 4 veces al menos una ley para apoyar a la enfermedad del ELA, ¿de acuerdo?, porque era demasiado caro, 38 millones. Y están saliendo cifras todos los días de 50, 80, 190, 260. Pensemos por un momento lo que es en un país, además, al que se le ha devastado a impuestos, se le ha endeudado masivamente, más de 400.000 millones, se ha llevado a cabo la peor gestión económica de toda la Unión Europea, que hay un estudio del Instituto Juan de Mariana que muestra que en Producto Interior Bruto, en poder adquisitivo, en reducción del paro, en deuda y en impuestos, estamos a la cola de todos los países de la Unión Europea. Entonces, después de todo eso, después de los estados de alarma inconstitucionales, el encierro más miope y vergonzoso de toda la OCDE, de haber negado la pandemia, de haber saboteado un hospital público en Madrid, de haber engañado con los tests hasta a la Organización Mundial de la Salud. Pero es que estamos hablando de una de las gestiones más aberrantes que, además, al día de hoy, ayer salió el dato de situación de las familias en cuanto a riesgo de pobreza y exclusión y pobreza severa, carencia material severa. Y lo que han hecho, además, ha sido empobrecer a todo el mundo, porque se pasan todo el día hablando de que son el gobierno de la gente y son el gobierno de la mala gente. Explícame, Daniel, ahora que das ese dato que yo antes, mira, lo comentaba con Zulueta y con García Serrano en otros formatos anteriores, también ayer en la retaguardia, ese dato que publicaba ayer efectivamente en portada varios diarios, La Razón y algún otro, no sé si La Vanguardia o algún otro también, de que hay un 26% ahora mismo en riesgo de pobreza severa, de exclusión social. Es un término que a mí no me gusta mucho, pero bueno, dentro de ese metalenguaje que está ahora tan de moda. Bien, esto a mí me tiene hablando solo. ¿Por qué el socialismo, cuyas primeras víctimas son siempre sus propios votantes, por qué sigue teniendo casi 8 millones de votos en este país? ¿No va a ser que la gente prefiere que, y esto es terriblemente triste el decirlo, que le roben y que le empobrezcan los suyos? Pero bueno, somos un pueblo subdesarrollado. El socialismo hace 2 cosas, ¿no? Te promete que te va a dar cosas a cambio de quitarte la responsabilidad, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que mucha gente dice, uy, qué bien, no voy a tener responsabilidad sobre nada y me van a dar cosas. Luego no te da cosas, pero te ha quitado la responsabilidad. Entonces, hay mucha gente que se adapta a vivir en la miseria,
en el empobrecimiento, que es lo que ocurre en España. La gente dice, bueno, es verdad que no hay, es que miras la encuesta de condiciones de vida, el porcentaje de familias que prácticamente no llegan a fin de mes. Y a mí el dato has dicho tú muy bien, el dato de porcentaje de personas en riesgo de exclusión, etcétera, a mí ese no me importa tanto porque eso ya es, digamos, un dato que se puede debatir. El que no se puede debatir es el de pobreza en cuanto a carencia material severa, que es que la gente que es de verdad pobre, no que está en riesgo, sino que es de verdad pobre. Y la gente que es de verdad pobre ha aumentado masivamente. Y esta es la parte importante, porque es que el gobierno ha aumentado en más de 100.000 millones el gasto clientelar y político, diciendo que era para ayudar a la gente. Y lo que ha hecho ha sido aumentar la pobreza de verdad, la pobreza que es carencia material severa. Carencia material severa es que no puedes comer lo mínimo para estar sano, que no te puedes permitir la calefacción y además el alquiler, etcétera, etcétera, porque todo esto ha venido con una enorme subida de impuestos, al IBI, a la electricidad, al gas, a todo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la muestra es que el socialismo siempre destruye lo que finge proteger. ¿Y por qué tiene 7 millones? Ojalá, ya le gustaría a ellos que hubieran votado 8 millones al socialismo. ¿Pero por qué tiene alrededor de 7 millones de votos? Porque aquí en España ya hemos llegado al nivel de ridiculez de votar como si fuese el fútbol. Yo soy del Barça, claro. Soy del Madrid. Gane el Barça o pierda el Barça, tenga un buen entrenador o un buen equipo, o gane el Madrid o pierda el Madrid, tenga un buen entrenador o un buen equipo. Me da exactamente igual. Yo soy como decía María José Jesús Montero, ¿no? Decía, los colores, hay que ser de los colores. Sí. No, eso es una estupidez. Eso es una estupidez y te están engañando, ¿no? Y yo creo que los primeros, que tú y yo y todos, los que cuando está gobernando los otros, pues también criticamos de manera muy importante las cosas que consideramos que se hacen mal. Desde luego lo que me parece increíble es esta capacidad de utilizar los mecanismos de una secta que tiene la izquierda para mantener a su electorado completamente zombificado, porque si ves la forma de actuar es exactamente la misma que la de la cienciología, por decir un ejemplo. Ojalá, vamos, que va muchísimo más libre la cienciología que la propaganda socialista. Está claro. Oye, antes de despedirte, Daniel, ¿alguna cuestión más? Dices que el socialismo quita, el socialismo lo que nos ha levantado de momento a España y también a Madrid es esa agencia europea antiblanqueo, que claro, como era la moneda de cambio, para que le pusiéramos a la doña 5 años de sueldo como presidenta del Banco Europeo de Inversiones, 383.000 euros al año, casi, no totalmente, pero casi libres de impuestos, pues digo, nos han levantado la agencia antiblanqueo, como ya sospechábamos, y se va a Frankfurt. Y lo peor es la satisfacción que le ha entrado al figura. Me dicen mis amigos, no, esa cara de satisfacción la tiene porque se la ha levantado Ayuso. Digo, qué poco sabéis. Digo, esa cara de satisfacción la tiene porque así aleja a otro organismo más que les podían investigar a ellos. Bueno, me dicen que a veces soy un poco bruto. Es un maldito escándalo. Es decir, es que no pueden echarle más paletadas de tierra al prestigio de España estos tíos. Pero es que tú piénsalo un momento, Eurico. O sea, piensa por un momento. Es que el otro día un amigo mío italiano decía, pero ¿cómo se puede pensar que un partido de un país vote en contra de que vaya a su país una agencia europea, que significa no solamente que vaya a la agencia europea, sino el empleo que trae, el empleo indirecto, las conferencias que se generan alrededor, prestigio, etcétera, etcétera? Pero es alucinante. Tenemos que recordar por qué se hace de esta manera. En la Unión Europea, el proceso de movimiento de sedes se hace aposta a otros países que no son Alemania o Francia para
hacer Europa para que, oye, todo el mundo se sienta involucrado con las instituciones europeas, para que las instituciones europeas permeen a todos los países, para que generen beneficios para todos los países. Entonces llega un partido, el Partido Socialista Obrero Español, que tiene narices, y decide no solamente que no vaya a España, no solamente que no vaya a Madrid para fastidiar a Ayuso, que es su némesis, ¿no? Sino, atención, que vaya a Alemania. Es que todo el engranaje de la Unión Europea está hecho para que se evite que se concentren todas las instituciones en Alemania, en Bélgica o en Francia. Y entonces va y le regala a Alemania, a Frankfurt, ¿sabes? O sea, es que esto es tan alucinante. Y claro, ya la derivada que tú acabas de decir. Claro, tienes a la agencia antiblanqueo en España y se van a poner a mirar lo que está pasando con ciertos países del sur, ciertos países del este y ciertos países del este lejano, y dices, a ver qué es lo que pasa. Claro, esa es la otra. Está claro. Oye, ultimísima, Daniel, ¿qué opinión tienes de la instrumentación e instrumentalización, que ambas cosas son, de, bueno, una sociedad o una empresa pública para entrar, perdón que sea tan gráfico, voy a intentar centrarme otra vez, en una buena parte del accionariado de Telefónica? A mí esto seguro que es legal, claro, evidentemente, porque tontos no son los que han diseñado ese proceso, pero, joder, a mí esto me ha sonado, primero, un poco... Iba a utilizar un término grueso, me parece una marranería, y además, no sé, me ha recordado pues tiempos pretéritos, ¿no? Esto ya lo hacía el franquismo. Bueno, claro. Es decir, no sé, me ha dejado un poco triste. Yo pensaba que habíamos avanzado algo en España, pero veo que no. Claro. Lo primero, se repite mucho por parte de la izquierda, es como decir, no, es que Telefónica era una empresa pública y hay que devolverla a lo público. No. No es verdad. Telefónica era una empresa privada que fue... de interés público. Que fue nacionalizada por el franquismo. Era una empresa privada, que fue nacionalizada por el franquismo. Entonces, lo que les pasa es que les gusta más Franco, vamos, si ellos pudiesen, harían exactamente lo mismo que hacía el franquismo. Entonces, eso por un lado. Segundo, es mentira que el gobierno tenga la obligación de tomar un porcentaje en el accionariado para defender la independencia estratégica de Telefónica. Eso es mentira. ¿Por qué? Porque para defender la independencia estratégica de Telefónica, precisamente tienes la legislación, la regulación y la regulación europea. No hay ninguna necesidad de tomar una posición en el accionariado. Aún más, es que el porcentaje que quiere comprar el accionista saudí no podría tenerlo sin la aprobación del gobierno. Por lo tanto, es falso que el gobierno tenga que tomar un porcentaje en el accionariado de Telefónica para evitar que los saudíes lleguen. Los saudíes solamente llegan si lo aprueba el gobierno. Tercero, es completa y absolutamente falso que el gobierno se pueda permitir gastarse 2.000 millones en tomar una posición en Telefónica con un Estado masivamente deficitario, después de haber multiplicado por 4 la deuda de la Seguridad Social y aumentado la deuda pública en 400.000 millones. Y finalmente, es absolutamente aberrante que nadie en España dude el motivo ulterior de, como dicen en inglés, el ulterior motive de este movimiento, que es politizar Telefónica. No es defender su independencia estratégica. Si quieres defender su independencia estratégica, lo que haces es lo siguiente. Número 1. Todo eso que se llama accionistas ¿cómo le llaman? El núcleo duro. Núcleo duro. Eso es, pues impides que existan los núcleos duros. Fuera núcleos duros. Si tú quieres independencia estratégica, la empresa independiente total. No puede haber núcleos duros. Número 2, lo que haces es, vía la legislación y la regulación, lo que haces es una regulación transparente, que lo que hace es que la empresa, por supuesto, pues funciona dentro de esos límites regulatorios como en todo el mundo. ¿Tú ves a alguien en Inglaterra preocupado
porque por la independencia estratégica del aeropuerto de Heathrow o cualquiera de los aeropuertos que están comprados por alguna empresa extranjera, no. Bueno, algún idiota hubo, pero quiero decirte, aparte de esos idiotas, que eran 4, me refiero a veces, no. ¿Por qué? Porque no tiene ninguna lógica pensar que tener parte del accionariado o el accionariado total de una empresa que es estratégica o que tiene elementos estratégicos, necesita que tú tomes una posición en el accionariado. Lo que tiene, ¿tú te crees que Ferrovial o cualquiera de las empresas que tiene concesiones lleva a cabo actividades que no estén monitorizadas, reguladas y analizadas por los gobiernos y por las entidades independientes de turno? Pues no. Es que no tiene ningún sentido, Pero además, esto es lo más importante al final, lo que está haciendo el gobierno en Telefónica y la excusa que está utilizando es de un racismo económico absolutamente aberrante, porque este es el mismo gobierno que consideró perfectamente legítimo, y no pasa absolutamente nada, que yo soy el primero que me parece perfecto, que el Estado italiano tomase un porcentaje importante de Endesa, por supuesto. Claro, el mismo partido. Pues claro que sí. ¿Cuál es el problema de que el Estado italiano tenga... ¿Y es Endesa ahora una empresa menos española que invierte menos en España o que haga menos lo que tiene? No. Entonces resulta que el Estado italiano es maravilloso, No el Estado italiano, que le querían, porque no pudieron invertir, pero que le querían vender una refinería a los iraníes, que le querían hacer que tomase una posición, que ahora nos olvidamos, pero es que querían que tomase una posición, una empresa estatal rusa en una de las empresas más importantes del IBEX. Eso lo estuvo negociando este gobierno a principio de su legislatura. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no es nada más que una excusa para politizar. Porque claro, la realidad al final es que si una empresa toma un 10% de Telefónica, en realidad, mis queridos amigos, sea saudí, sea española o sea de Katmandú, la realidad es que no controla nada, porque todo el mundo que conoce el consejo de una empresa como Telefónica sabe que la gente que está en el consejo no recibe información privilegiada de ninguna manera, ni información estratégica, ninguna. Pero, ¿qué es lo que pasa si tú te metes en el 10% siendo el Estado español, que lo que haces es empezar a politizar la empresa? Porque el Estado saudí no politiza una empresa española. El Estado italiano no politiza una empresa española. El Estado ruso no politiza una empresa española. Pero el Estado español sí hace injerencia en una empresa española. Y esa es una enorme diferencia que la gente no quiere entender, ¿sabes? La gente no quiere entender que una empresa extranjera, un Estado extranjero tomando un porcentaje de una empresa local tiene mucho menos riesgo de injerencia que el propio Estado tomando una posición en una empresa, entre comillas, estratégica, que yo cada vez que escucho la palabra estratégico pienso pérdidas, y lo que nos va a costar a todos. Y para colocar a los amigos, como dice el maestro Cacho, a robar, que el tiempo se va a acabar. Veremos muchas más cosas. De momento estamos empezando a ver algunas, pero lamentablemente creo que son el 5% de lo que nos queda por ver antes de que a estos ya se les lleve el huracán, que espero que sea en no menos de 6 meses, pero tampoco más de un año. 2 hitos importantes. Y con esto concluimos, Daniel. Junio, europeas, 9 de junio, y las catalanas tocarían por calendario en febrero de 2025, pero a poco que, es decir, justamente dentro de un año, o ya 11 meses y medio, pero a poco que se adelanten, pues yo creo que más allá esto es insostenible. Es la sensación que a mí me da. Ojalá, pero bueno. Ojalá, ojalá, ojalá no porque seamos aquí clarividentes, sino porque lo que tú has dicho es muy importante, es que esto es insostenible. Esto es insostenible. Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis y doctor en economía, muchísimas gracias, una semana más, cuídate y nos vemos y nos hablamos dentro de unos días. Un abrazo. Un fuerte abrazo, gracias.